Sigamos ahora con la propagación de la onda electromagnética en el vacío. Vamos a suponer que tenemos un campo eléctrico en una dirección, o sea, en dirección J, nada más, por simplicidad, y un campo magnético en dirección K. Por simplicidad, colocamos los dos vectores, uno en dirección Y y otro en dirección Z. Puede ser en cualquier otra direcciones, pero el objetivo va a ser lo mismo, es hallar la ecuación de la onda electromagnética. Entonces, vamos a suponer que está en el vacío. Si está en el vacío, significa que J sub C es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay corrientes eléctricas por acá. También vamos a suponer que N es igual a 1. Como no hay corrientes, no hay conductores, porque es en vacío, por tanto N se toma como 1. Densidad volumétrica de carga, ρ, vamos a tomarlo como 0. ¿Por qué? Porque en el vacío no hay carga eléctrica. Entonces, con base a esos parámetros en el vacío, apliquemos las leyes de Maxwell, cada una de ellas, a ver qué podemos obtener de ahí. Aplicando la ley de Gauss, que dice que la divergencia, o sea, vamos a trabajarlas en forma diferencial. Divergencia del desplazamiento eléctrico es igual a ρ. Esa es la ley de Gauss en su forma diferencial que ya la hemos visto. Entonces, ρ es igual a 0. Nos quedaría divergencia del desplazamiento es igual a 0. Pero el desplazamiento eléctrico es igual a Epsilon sub 0 por el campo eléctrico. Entonces, tenemos que divergencia de Epsilon sub 0 por el campo eléctrico es igual a 0. Podemos sacar acá Epsilon sub 0, que es una constante, sacar acá, la pasamos al otro lado y nos quedaría que la divergencia del campo eléctrico es igual a 0. Tomamos esto en su forma diferencial. Ustedes saben que el operador Nabla se toma como derivada de la componente en X del campo eléctrico con respecto a X, más la derivada de la componente en Y del campo eléctrico con respecto a Y, más la derivada de la componente en Z con respecto a Z, y eso es igual a 0. Es igual a 0. Veamos acá. Vemos que hemos dicho que el campo eléctrico se está tomando en dirección Y nada más. Por lo tanto, no tiene componente en X, no tiene componente en Z. Concluimos acá que la derivada de E sub Y con respecto a Y es igual a 0. De acá encontramos una información. Nos dice que este campo eléctrico es constante con respecto al eje Y, o sea, no se desplaza con respecto al eje Y. Es lo que nos está diciendo esta ecuación, que el campo eléctrico en Y es constante con respecto a Y, ya que la derivada de esto es una constante. Si es una constante 0, por lo tanto E sub Y es constante con respecto al desplazamiento en Y. Esa es la primera información que encontramos ahí. Ahora, utilicemos la ley de Gauss para el magnetismo, para ver qué información encontramos con esa ley. Ley de Gauss para el magnetismo. Para el magnetismo dice que la divergencia del campo magnético es igual a 0. Esa es la ley de Gauss para el magnetismo en su forma diferencial. Llevemos esto en sus derivadas. Este operador Nabla podemos llevarlo como derivada con respecto a X de la componente en X, derivada con respecto a Y de la componente en Y, más la derivada con respecto a Z de la componente en Z. Y eso es igual a 0. Vemos que la componente en Z solamente existe. No existe componente en X. Esto vale 0, esto vale 0, y nos quedaría que la derivada
la componente en Z con respecto a Z es igual a 0. Aquí encontramos otra información que nos dice que el campo magnético es constante con respecto al eje Z. Es bellísimo. Es decir, no cambia con respecto al eje Z. Bien, ahora veamos la ley de Ampère. Aplicando la ley de Ampère, dice que el rotacional de H es igual a J sub C más la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Bien, J sub C, sabemos que J sub C es, aplicando la ley de Ohm, si usted lo recuerda, es igual a sigma sub C por el campo eléctrico. Entonces, como J sub C es igual a 0, significa que sigma sub C, es decir, como no hay conductores acá en el vacío, la conductividad del medio acá, sigma sub C, es 0. La conductividad, porque es el vacío. Entonces, como sigma sub C es igual a 0, entonces J sub C es igual a 0, que teníamos acá. Y tenemos acá que nabla, cruz, H será igual 0. Desplazamiento, hemos dicho que desplazamiento es igual a epsilon por el campo eléctrico. Entonces sería epsilon sub 0 derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Bien, nos queda esta ecuación. Saquemos el rotacional. El rotacional de H es igual, ustedes saben que se puede resolver por medio de un determinante. Y JK derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y, derivada con respecto a Z, componentes en H. Como tenemos B, pero vamos a trabajarlo en H primero, tenemos que H es igual a, no tiene componente en X, 0, no tiene componente en X ni en Y, ni en X ni en Y, 0, y aquí nos quedaría H sub Z. Observen que esta es la intensidad magnética. Y la intensidad magnética, como ustedes ya saben, se puede relacionar por medio del campo magnético como μ, permeabilidad absoluta del medio, que en este caso es el vacío, por H. Entonces, ahora que resolvemos esto, lo llamamos en términos de B. Resolvamos ese determinante. ¿Qué haría? Nabla, cruz, H será igual. Derivada de H sub Z con respecto a Y, menos 0 en dirección Y. Menos J, derivada de H sub Z con respecto a X en dirección J, y con respecto a Z nos da más 0K. Esto lo igualamos a este de acá. Esto lo igualamos a esto, nos quedaría que derivada de H sub Z con respecto a Y en dirección Y, menos derivada de H sub Z con respecto a X, con respecto a X, en dirección J, esto vale 0, igual a epsilon sub 0 por la derivada. El campo eléctrico solamente tiene componentes en Y, entonces de una vez colocamos derivada de E sub Y con respecto al tiempo. Igualemos los dos vectores. Componente en Y, aquí no hay componente en Y, por lo tanto derivada de H sub Z con respecto a Y es igual a 0. Y aquí encontramos otra expresión importante que nos dice, bueno, todavía no, leemos en términos de campo magnético. Donde H sub Z es igual a B sobre μ, B sub Z.
sub 0. Entonces reemplazando acá nos quedaría derivada de b sub z con respecto a y igual mu sub 0 al pasar al otro lado nos quedaría como 0. Es así ya nos queda en términos del campo magnético. Nos dice que el campo magnético también es constante con respecto al eje Y. Es decir, hemos visto que el campo magnético es constante con respecto al eje Z y constante con respecto al eje Y. Son constantes con respecto a sus desplazamientos en en Y y en Z. Y la otra ecuación, J igualado con J, esto aquí es igualado con J, porque este tiene componente en J, lo igualamos, entonces nos quedaría derivada de h sub z con respecto a x es igual, ese menos pasemos al otro lado, menos el sub 0 derivada de e sub y con respecto al tiempo. Ya nuevamente h en términos de b, nos quedaría derivada de b sub z con respecto a x, aquí quedaría mu sub 0, lo pasamos al otro lado, nos quedaría menos mu sub 0, el sub 0 derivada de e sub y con respecto al tiempo. Tenemos la ecuación, esta es la ecuación 1, la ecuación 1. Nos dice que la derivada parcial del campo magnético en Z con respecto a X es igual a menos mu sub 0, el sub 0, por la derivada del campo eléctrico en Y con respecto al tiempo. Ahora apliquemos la otra ecuación. Aplicando la ley de Faraday. Aplicando la ley de Faraday que dice que nabla cruz E es igual a menos n, pero n hemos dicho que vale 1 porque es el vacío, menos derivada de b con respecto al tiempo. Esa es la ley de Faraday, para n igual a 1. Resolvemos este rotacional. Nabla cruz E sería igual y J, K, deriva con respecto a X, deriva con respecto a Y, deriva con respecto a Z. Y aquí tenemos los componentes del campo eléctrico que solamente tiene la componente en Y. 0, E sub Y, 0. Entonces, nabla cruz E sería igual. En X sería eso vale 0, nos quedaría menos derivada de E sub Y con respecto a Z, en dirección Y. Con J, 0, 0, nos daría 0. Y con K, nos quedaría más derivada de E sub Y con respecto a X en dirección K. Y esto es igual a menos derivada parcial de sub Z con respecto al tiempo en dirección K. En dirección K, observen que aquí la componente del campo magnético está en dirección K. Aquí igualamos estos dos vectores y nos quedaría que derivada de E sub Y con respecto a Z menos es igual a 0. No tiene componente ni acá. Por lo tanto, concluimos que la derivada de E sub Y con respecto a Z es igual a 0. Eso nos dice también que el campo eléctrico con respecto a Y es constante con respecto a Z. Conclusión, los campos eléctricos en Y y el campo magnético en Z son constantes con respecto al eje Y y con respecto al eje Z. Todo eso, repito, todo eso es porque estoy considerando que el campo eléctrico en Y tiene la dirección Y y el campo magnético está en la dirección Z. Es por eso, nada más. Y la otra igualdad sería derivada de E sub Y con respecto a X es igual a menos derivada de B sub Z con respecto al tiempo. Llevemos la ecuación 2. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas que son
campo magnético y campo eléctrico. Vamos a tratar de resolver esas ecuaciones para el campo eléctrico y para el campo magnético. Entonces, esto nos quedaría. Derivando con respecto al tiempo a ambos lados, la ecuación 1. Derivando 1 con respecto a t. Nos quedaría. Repito, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que estoy haciendo acá es tratar de relacionar uno con respecto al otro y igualarlo para quitar una variable. Eso es lo que estoy haciendo. Sería derivada segunda de b sub z con respecto a x y con respecto a t. Igual menos mu sub 0, f sub 0, derivada segunda del campo eléctrico en y con respecto a t2. T2 porque estoy derivando con respecto al tiempo. Tengo esta ecuación. Ahora derivemos la ecuación 2 con respecto a x. Derivando la 2 con respecto a x. Con respecto a x. A x. Con respecto a x. Nos quedaría derivada segunda del campo eléctrico con respecto a x2. Derivada segunda del campo eléctrico con respecto a x2. Igual menos derivada segunda de b sub z con respecto a x y con respecto a t. Con respecto a x y con respecto a t. Llevamos esa la ecuación 3 y la ecuación 4. Miren ese término y miren ese término. Son iguales. Les sigo igualando 3 y 4. Igualando 3 y 4. Nos quedaría menos, perdón, nos quedaría, A ver, ¿qué pasó? menos derivada segunda de e sub y con respecto a x2 igual a menos mu sub 0, f sub 0, derivada segunda del campo eléctrico con respecto a t2. Quitamos ese signo y nos quedaría segunda derivada de e sub y con respecto a x2 igual a mu sub 0, f sub 0, derivada segunda de e sub y con respecto a t2. Nos queda esta ecuación diferencial, cuyas variables son x y t. Si de pronto ustedes han visto un momento ondulatorio, recordarán la famosa ecuación diferencial de una onda, que nos representa el movimiento ondulatorio, un fenómeno físico. Y es que la ecuación de una onda, la ecuación de una onda, es derivada segunda de y con respecto a x2 igual 1 sobre b al cuadrado, derivada segunda de la función y con respecto a t2. Esta es la famosa ecuación diferencial de una onda. Todo fenómeno físico que se pueda expresar de esta manera nos está indicando que ese fenómeno físico es una onda que se desplaza en dirección x y que depende del tiempo t, una onda. Y que esta es la velocidad. Esa es la velocidad con que se propaga la onda. Entonces, relacionamos las dos ecuaciones. Tenemos la función y, que en este caso es nuestro campo eléctrico. Derivada segunda del campo eléctrico con respecto a x2. Derivada segunda del y con respecto a x2. Miro acá, es lo mismo. Igual. Mu sub 0 es sub 0. Igual a esta constante, 1 sobre b al cuadrado. Y por derivada segunda del campo eléctrico con respecto al tiempo, derivada segunda de la función y con respecto al tiempo,
O sea que esta es la ecuación diferencial de una onda. Esto nos está indicando que el campo eléctrico se comporta como una onda. Al comportarse como una onda, entonces 1 sobre b al cuadrado debe ser igual a mu sub 0 Epsilon sub 0. Entonces, con esto, igualando esta parte de acá, vamos a ver cuál sería la velocidad con que se propaga la onda del campo eléctrico. Entonces tenemos que velocidad es igual a raíz cuadrada de 1 sobre mu sub 0 Epsilon sub 0. Y si hacemos operaciones, mu sub 0 es 4 pi por 10 a la menos 7 y Epsilon sub 0 es 885 por 10 a la menos 12. Si hacemos operaciones, esto nos va a dar aproximadamente igual a c, a la velocidad de la luz en el vacío, que es aproximadamente igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Aproximadamente igual. Entonces siempre se aproxima a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, aquí ya las ecuaciones de Maxwell, que son los grandes descubrimientos de estas famosas 4 ecuaciones de Maxwell, es que Maxwell pudo verificar por medio de sus ecuaciones, haciendo más o menos este desarrollo, pudo descubrir teóricamente la existencia de la onda electromagnética. Por ahora ha demostrado la existencia del campo eléctrico y ha demostrado teóricamente cuánto se propaga en el vacío. ¡Santo Houdini! Exacto, Robin. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, ahora veamos qué pasa con el campo magnético. Haciendo el mismo análisis, es decir, coger la ecuación 1 y derivarla a ambos lados con respecto a x. Coger la ecuación 2 y derivar a ambos lados con respecto a t. Luego igualamos, se nos cancela el campo eléctrico y nos queda la ecuación en función del campo magnético. Entonces, para no volver a repetir esto que hicimos ahora, decimos análogamente se obtiene que la derivada segunda de b sub z con respecto a x2 es igual a mu sub 0, Epsilon sub 0, derivada segunda de b sub z con respecto a t2. Llegamos a la ecuación diferencial de la onda del campo magnético y noten ustedes que llega a esta misma forma, por lo tanto, la velocidad con que se propaga el campo magnético en el vacío tiene este valor, la velocidad de la luz. Entonces, tenemos las dos ecuaciones, esta ecuación y tenemos esta ecuación. Son las ecuaciones de la onda del campo eléctrico y la onda del campo magnético. Entonces, el siguiente paso es desarrollar esas ecuaciones, pero antes de seguir, nuevamente les repito, este fue uno de los grandes descubrimientos de las ecuaciones de Maxwell. Maxwell, más o menos haciendo este procedimiento, pudo determinar la onda electromagnética en el vacío y en cualquier medio, demostrando que sí existen ondas electromagnéticas. Lo puede mostrar mediante sus ecuaciones de Maxwell. 20 años más o menos, Hertz, el de la unidad de la frecuencia eléctrica, Hertz, por medio de un pequeño experimento y teniendo en cuenta las ecuaciones de Maxwell, pudo construir físicamente la producción de una onda electromagnética, verificando lo que 20 años atrás Maxwell lo había predicho en forma teórica. Entonces, teniendo las dos ecuaciones, entonces la solución de las ecuaciones, son las siguientes, resolviendo esas dos ecuaciones. Muy aburridos minutos más tarde. Resolviendo la primera ecuación del campo eléctrico, nos quedaría que el campo eléctrico de x de t es igual E sub 0, la amplitud por el seno o el coseno, eso no importa, seno o coseno son funciones armónicas. Entonces, ya que el seno y el coseno que son las soluciones de esas ecuaciones, entonces tratémosla con senos.
seno de omega t menos K por X. Esta es la onda del campo eléctrico, la que resulta resolver esa ecuación. En dirección vimos que es en dirección J. Y que el campo magnético B de X de t es igual a la amplitud de la onda seno de omega t menos K por X. En dirección K. Estas son las soluciones y por tanto, como pueden ver, el campo eléctrico y el campo magnético se componen como ondas armónicas, es decir, ondas que dependen de la función seno o la función coseno, una forma senoidal o cosenoidal. ¿Qué es omega? No lo sé, tú dime. Omega es la frecuencia angular. Y, como ustedes deben saber, omega es igual a 2pi por la frecuencia, donde f es la frecuencia de la onda. F es la frecuencia de la onda. Eso se da en radianes por segundo y F, como les dije ahora, se da en hertz, ciclos por segundo. K, ¿qué es K? K se llama constante de propagación o también se llama número de onda o vector de onda, también se lo puede llamar así. ¿Cuánto vale K? Eso se puede mostrar que es igual a 2pi sobre el lambda, donde lambda es la longitud de onda de la onda, donde lambda es longitud de onda, y esto está dado en metros, la longitud de onda está dada en metros. Por lo tanto, la constante K se da en metros a la menos 1. La constante o el vector de onda, o la constante de fase, puede llamarse también así. Y X, pues es la variable en X. Como pueden ver, el campo eléctrico, su forma, voy a colocarlo acá, vamos a graficarlo más o menos. Miren que estamos suponiendo que es una función seno, puede ser coseno, pero estamos considerando que la función seno se desplaza en dirección X, o sea, hace esto. Se desplaza en dirección X. Y el campo magnético oscila de esta manera, o sea, oscila en el plano XZ, perpendicular a la oscilación del campo eléctrico que es el plano XY. Aquí en este caso el campo magnético oscila en el plano XZ, de tal manera que las dos oscilaciones, campo eléctrico y campo magnético, son perpendiculares entre sí. Entonces sería de esta manera. Campo magnético lo coloreé con verde, entonces sería más o menos de esta manera. Ese sería la oscilación del campo magnético sobre el plano, digámoslo, horizontal, XZ. Así está oscilando. Y el campo magnético está oscilando de esa manera. Y observen que los dos se propagan en dirección X. Se propagan en dirección X. Por lo tanto, concluimos que la combinación de los dos campos, campo eléctrico y campo magnético, es lo que llamamos la onda electromagnética. Todo esto es la onda electromagnética que en este caso se está propagando en dirección X. La onda electromagnética no es ni solamente el campo eléctrico ni el campo magnético, ya que si no existiera el campo magnético eléctrico dejaría de existir y viceversa. Si el campo eléctrico no existe, dejaría de existir el campo magnético. Los dos se crean mutuamente. Si ustedes observan bien, distinguen bien lo que es la ley de Ampère. La ley de Ampère en su forma, mírenlo en su forma integral, y la ley de Faraday en su forma integral, ven que esas dos leyes, por decir algo, el campo magnético es producido por el campo eléctrico, la ley de Ampère, y la ley de Faraday nos dice que el campo eléctrico es producido por el campo magnético. Eso es lo que nos dice la ley de Faraday. Entonces, debido a esas dos ecuaciones, y como hemos visto acá, es que se crea la onda electromagnética. Y como les dije anteriormente, gracias a
bueno, gracias a la corriente de desplazamiento, la corriente que supuso Maxwell para poder ampliar y finalizar la ley de Ampere. Gracias a esa ecuación no, gracias a esa corriente de desplazamiento es que existen las ondas electromagnéticas. Esa es la vibración, las ondas armónicas del campo eléctrico y el campo magnético. Como les dije, el conjunto de las dos nos produce lo que es la onda electromagnética y en este caso se desplaza en dirección X. Vamos a hacer lo siguiente. De la ecuación, de la ecuación 2, miremos la ecuación 2. De la ecuación 2 tenemos, dice que derivada de E sub y con respecto a x, derivada de E sub y con respecto a x es igual a menos derivada parcial de B sub z con respecto a tiempo. Vamos a ver, de aquí qué podemos obtener. Ya conocemos la forma del campo eléctrico y conocemos la forma del campo magnético. Entonces aquí nos dice, derivemos el campo eléctrico con respecto a x. A ver qué nos da. Esta ecuación nos está indicando que la variación del campo eléctrico con respecto al desplazamiento de la onda es igual a la variación del campo magnético con respecto al tiempo con el signo cambiado. Eso es lo que nos dice esa ecuación. Derivemos campo eléctrico con respecto a x. Derivemos esto con respecto a x. ¿Qué haría? E sub 0, la derivada del seno es coseno de omega t menos k por x por la derivada interna con respecto a x, o sea, menos k, o sea, menos k, igual, menos, derivamos eso con respecto al tiempo, nos quedaría b sub 0, la derivada del seno nos quedaría coseno de omega t menos k por x por la derivada interna con respecto al tiempo, o sea, por omega. Esto igual a esto. Podemos cancelar esa parte de acá. Este menos con este menos se cancela y nos quedaría E sub 0 por k igual a B sub 0 por omega. Entonces hagamos lo siguiente, E sub 0 sobre B sub 0, o sea, la relación entre las amplitudes de las dos ondas es igual a omega sobre k. ¿Qué es omega? Esa es una excelente pregunta. Omega es 2pi por f. 2pi por f. K, 2pi sobre lambda, donde lambda es la longitud de onda. Otra cosa. ¿Han notado ustedes que en el vacío los dos campos se encuentran en fase? Es decir, tienen el mismo punto de vibración, para cualquier instante de tiempo tienen la misma parte de la vibración. Por ejemplo, en t igual a 0 los coinciden acá. En pi medios los dos coinciden con la cresta. O sea, tienen la misma vibración, la misma frecuencia. Por lo tanto, la misma fase, se encuentran en fase. Acá podemos cancelar 2pi y nos quedaría lambda por f. ¿Y qué es lambda por f? Longitud de onda por frecuencia es c. Por lo tanto, esa relación es importante. La relación entre los campos eléctricos y campo magnético es igual a la velocidad de la luz. Esto nos indica que la amplitud del campo eléctrico es igual a c veces la amplitud del campo magnético. Según esto, significa, como c es una cantidad muy grande, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, eso nos indica que el campo eléctrico, la amplitud del campo eléctrico es
esa cantidad de veces mayor que la amplitud de la onda del campo magnético. Esa es la propagación de la onda electromagnética en el vacío. Y básicamente la importancia de eso es que con las ecuaciones de Maxwell se pudo verificar la existencia de las ondas electromagnéticas. Y vuelvo y le repito, 20 años después, Hertz pudo experimentalmente detectar que efectivamente sí existían las ondas electromagnéticas, lo que 20 años atrás Maxwell lo había propuesto, teóricamente, más o menos de esa misma manera. Y también había predicho la velocidad de la luz en el vacío.